¿Guardamos los mandamientos del Señor? Ahora se quedaron callados. Pero si ama a Jesús, pero no está guardando sus mandamientos, o no sabe. Este sí es un sí condicional. Un sí condicional. O sea, que tiene condición para que él vaya a responder. ¿En dónde está la condición? Tenemos un sí condicional. ¿Cuál es la condición? Guardar sus mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos del Señor? Los 600. Esos más los 634 que hay. Es que se descuentan los... Lea el versículo 21. De ahí de San Juan 14. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Si no sabemos los mandamientos de Dios, ¿cómo los vamos a guardar? Pero fíjense que lo que Él está diciendo, si me amáis, si guardáis mis mandamientos, lo que está diciendo como sinónimo de mandamientos es sus enseñanzas, que son mandamientos. Entonces tenemos que estar conscientes de cuáles fueron las enseñanzas del Señor, de manera que si estamos actuando de acuerdo a sus enseñanzas, entonces decimos, yo sí amo a Jesús, porque estoy llevando a la práctica sus mandamientos. ¿Y qué obtendrían las personas si guardan los mandamientos? Entonces que Jesucristo rogaría al Padre. Mire pues lo que va a suceder. Si yo guardo los mandamientos del Señor, entonces Él va a rogar al Padre. ¿Cree usted que si Jesús le ruega al Padre, el Padre le va a negar lo que Él le pide? ¿Para qué no? Ahora, ¿con qué objeto el Señor va a ir a rogarle al Padre? Para que se cumpla la voluntad. Para que se diera al Espíritu Santo, para que estuviera con ellos para siempre. Entonces, Él va a rogar al Padre. Si amamos al Señor y guardamos sus mandamientos, Él ruega al Padre para que el Espíritu Santo estuviera con nosotros para siempre. Algo importante dicho por el Señor es que el amor, en este caso, prevalece a la obediencia. Porque dice, si me amáis, primero el amor y luego la obediencia. Versículo 16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. O sea, este versículo va íntimamente ligado a ese sí condicional que él habla en ese versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Para qué? Para que Él ruegue al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. Cuando Él está diciendo estas palabras, los apóstoles todavía no tenían morando dentro de sí al Espíritu Santo. Pero llegaría el momento cuando ellos van a ir al aposento alto, en donde el Señor, ya resucitado, derramaría de su Espíritu en los apóstoles. Y el Espíritu se ha quedado para siempre en la vida de sus hijos. 17. Dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. El mundo no le puede ver ni
ni le conocen. Pero dice, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Estará futuro. Dice que el mundo no le ve ni le conoce. Hemos sabido de personas que dentro del grupo de los carismáticos en la religión católica, dice que reciben el Espíritu Santo y que hay señales y manifestaciones del poder del Espíritu Santo en estas personas. Es posible que el Espíritu Santo se derrame en personas, digamos, en grupos como los carismáticos. ¿Sí o no? No por la idolatría. Porque el Señor aborrece la idolatría. Entonces, ¿qué es lo que sucede en estas personas que dicen que el Espíritu Santo se manifiesta en ellos y dice que hablan lenguas y esto y el otro y un montón de manifestaciones? Son otros espíritus. Son otros espíritus. La imitación del diablo. El diablo siempre va a tratar de imitar lo genuino de Dios. Porque dice, el mundo no le puede recibir. Es categórico el Señor. No puede recibir al Espíritu Santo. No hay forma. Porque no le ve ni le conoce. Pero dice, pero vosotros le conocéis. ¿Usted le conoce al Espíritu Santo? ¿Cómo es el Espíritu Santo? ¿Cómo es que usted conoce al Espíritu Santo? Conocerle así en persona, ¿no? ¿Ah? Por las obras se manifiestan en nosotros. Por las manifestaciones del Espíritu. Entonces nosotros conocemos. ¿Y le vemos? No, pero lo ¿No vemos al Espíritu Santo? ¿Usted no le ve? No, pero otra vez de los... Yo veo en ustedes la obra del Espíritu Santo. Entonces, al Espíritu Santo se le ve por las obras que Él hace en la vida de cada uno de nosotros. Yo veo en el testimonio de cada uno de ustedes la obra del Espíritu Santo. Cuando la vida es cambiada, transformada totalmente, lo que estamos viendo es la obra que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros. De manera que nosotros sí le vemos y sí le conocemos. Y porque mora con nosotros y ahora está en nosotros. Aquí era previo al derramamiento del Espíritu en el aposento alto, pero hoy ya es una realidad. Desde el momento que venimos a Cristo, desde ese momento el Espíritu de Dios vino a nosotros y nos selló, nos dio las arras, dice, Dios nos dio las arras del Espíritu como símbolo de propiedad que somos de Dios. Nosotros que hemos recibido el Espíritu Santo, ya el Espíritu está en nosotros, está dentro de nosotros, porque esa era la promesa. Lo había pensado. Sí. Entonces, y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Porque no le ve, o sea, no sabe discernirla en ninguna de sus manifestaciones. No le ve, no ve las manifestaciones. Ni le conoce, o sea, no conocen al Espíritu Santo, pues algunos de los fariseos aún se atrevieron a decir que o sea Jesús, no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Está en Mateo 12:24. Al oír esto, Jesús dijo: cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Quiere decir que la religión no faculta, no capacita a la persona para ver el Espíritu Santo, porque hay que discernir la obra del Espíritu Santo. Los milagros que el Señor hacía, los líderes religiosos del judaísmo
le atribuían a Satanás lo que el Señor estaba haciendo, no se daban cuenta que era el Espíritu de Dios obrando en Jesucristo. Y ese pecado es el pecado imperdonable, porque es una blasfemia contra el Espíritu Santo decir que lo que está ocurriendo está siendo hecho por Beelzebú, porque no hay discernimiento. ¿Y cuánto hace falta hoy en la iglesia que los miembros de la iglesia tengan ese espíritu de discernimiento y saber bajo qué espíritu una persona está actuando? Hoy es fácil que la gente en las congregaciones se levante y dice, así dice el Señor, y dice un montón de cosas, y el Señor nada que ver. Y no hay nadie que tenga discernimiento como decir, ese o esa persona no está profetizando en el espíritu. Y entonces se dicen unas groserías dentro de la iglesia, y la gente ha caído en tantos errores, en cosas, hermanos, verdaderamente groseras que se hacen dentro de las iglesias, porque una o más personas están manipulando la iglesia con disque profecías que no tienen nada, pero absolutamente nada que ver con el Espíritu de Dios. Eso es peligrosísimo, porque se puede caer también en una tolerancia de dejar que Satanás se meta dentro de la iglesia y empiece a manipular toda una congregación, porque no hay quien tenga discernimiento. Pero el Hijo de Dios, el que ha sido restaurado, ha sido regenerado, ha nacido de nuevo, que ha sido recipiente del Espíritu de Dios, debemos de tener discernimiento para saber cuándo aquello es de Dios y cuándo no es de Dios. El mundo no le conoce ni le ve, pero vosotros, dice, le conocéis. 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Se recuerdan que vimos la semana pasada que según los líderes católicos y un cardenal llamado Giorgio Salvatore decía de que ya Jesucristo no venía? Y la iglesia católica determinó que Jesucristo no vendrá otra vez. Pero dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿A qué venida se refiere? Está el Señor saliendo de la última cena. Había estado con los discípulos, ¿se recuerdan que lo vimos? Les había lavado los pies, había dicho que uno de ellos le iba a traicionar. Pedro le había dicho, Señor, mi vida daré por ti. Luego pasa este pasaje. El día siguiente el Señor iba a la cruz y le dice, no dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Qué es un huérfano? ¿Quién es un huérfano? Alguien que no tiene padres. Alguien que no tiene padre. Felipe, tanto tiempo hace que estoy entre vosotros y aún no me conocéis y me decís, muéstranos al Padre y nos basta. ¿No sabéis que eso llegue el Padre y el Padre en mí? No os dejaré huérfanos, vendré otra vez. ¿Segunda venida o arrebatamiento de la iglesia? Sí, en el aposento alto, ¿no se refiere a eso? Interesante, ¿no? ¿Qué piensa? Al aposento alto. ¿Ah? ¿Pero de qué estás hablando? ¿De este versículo o del Este versículo al aposento alto? se está refiriendo al arrebatamiento de la iglesia. Va a venir otra vez, pero el mundo no le verá, sino que nosotros le veremos. Y los apóstoles le verán otra vez. Vendrá otra vez, dice, vendré otra vez. Al morir algún rabino, sus discípulos se describían como huérfanos. Cuando moría un rabino, sus discípulos decían que quedaban huérfanos. Los discípulos de Cristo no se quedarían en el mundo como huérfanos,
o como ovejas sin pastor. Algunos piensan que aquí Jesús se refiere a su resurrección. Pero al tomar en cuenta los versículos que siguen, 14, 21, 23, 26 y 28, parece más probable que se refiere a su venida en la persona del Espíritu Santo aposentado. Entonces, él les ofrece que va a venir de nuevo. Todavía un poco, todavía un poco, y el mundo no me verá más. El mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Arrebatamiento. ¿Cuándo se va a vivir? En el arrebatamiento. Porque ahí el Señor dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que habremos quedado, dice, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces los muertos en Cristo vivirán otra vez. ¿Por qué? Porque Él vive. Él no